En todo caso, para mí es un placer compartir las dudas que vosotras y que vosotros podéis tener y que yo también tengo en este momento, porque seguramente eso es lo que nos va a ocupar tanto a nivel de negociación como a nivel jurisdiccional en algunos casos en los próximos años, ¿no? Entonces, bueno, a ver si me pasa esto, sí. Lo que hoy vamos a ver es un poco el mapa que tenéis aquí en la pantalla. Yo ya supongo que habéis hecho jornadas sobre la reforma y esta es la última, por lo que me comentan las compañeras. Y bueno, yo lo que antes de empezar, pues quería hacer una breve valoración, ¿no? Se ha dicho muchas cosas de esta reforma. Yo llevo 30 años comentando reformas laborales hasta el punto de que he interiorizado la expresión reforma laboral como retroceso en derechos, ¿no? Y entonces, bueno, pues por primera vez esto parece ser que no es así. Parece ser que la reforma tiene bastantes puntos positivos, faltan otras cosas, pero que en definitiva es muy difícil, si no imposible, encontrar un retroceso en materias importantes, ¿no? En las cuatro patas de la reforma, que son la contratación, la externalización productiva, la flexibilidad, que es lo que vamos a ver hoy, o la negociación colectiva, pues se objetivan avances, unos mayores, otros no tanto, pero no se objetivan retrocesos. Y yo creo que eso hay que ponerlo en valor y creo que es una cuestión importante. Además, que es fruto de un acuerdo, ¿no? Cosa que con la polarización social a la que asistimos, pues también es una cuestión nada desdeñable. Y dicho esto, hoy lo que me toca a mí comentar es el tema de la flexibilidad. La flexibilidad no es una cuestión nueva, es una cuestión que ya, pues por suerte o por desgracia, hemos tenido que ir ensayando durante el periodo de pandemia. Y entonces yo lo que voy a daros pues es una de las partes del trabajito que hice para marzo, que es el tema de la flexibilidad y los ERTES y el mecanismo RED en lo que es la reforma laboral operada por el Real Decreto Ley 32/21. A partir de ahí sí que, como ya me comentó uno de vuestros compañeros, que había algunas dudas o podía haber algunas dudas sobre el tema de las acciones en caso de ERTES y la impugnación en los casos de fuerza mayor, sobre todo el tema de la resolución de la autoridad laboral, si cabía o no cabía recurso de alzada, etcétera, todas estas cuestiones. Yo lo que os he hecho es mandaros, se lo he mandado a la compañera Ana Oyer, pues toda la recopilación de jurisprudencia de los 2 últimos meses sobre el tema ERTES COVID, que bueno, tiene algunas sentencias que luego si queréis pues podemos comentar, ¿no? Sobre este tema. Bien, y dicho ello ya sin prolegómenos añadidos, lo que vamos a hacer ya es empezar con la ponencia. Entonces vamos a hablar de estas 9 cosas, ¿no? De las cuestiones generales, los motivos de la reforma, el régimen jurídico, el nuevo mecanismo RED, las acciones formativas, el acceso a los datos por la tesorería, el SEPE y la inspección, el régimen de seguridad social, las medidas de transición profesional al mecanismo RED y finalmente el régimen transitorio de los ERTES COVID, ¿no? Bien, lo primero que tenemos es que los artículos 1.7 y 1.8 de la reforma modifican 2 preceptos. El artículo 47, que ya estaba en el estatuto, y añaden uno nuevo, que es el 47 bis. Aquí hay una cuestión de estas que se dicen en la reforma y que a veces pues, pasan un poco desapercibidas, como novedades que quizá no se han puesto en el suficiente relieve, ¿no? Porque quedan un poco crípticas en el redactado de la reforma. Me refiero, por ejemplo, a la supresión de los despidos por causas de tope en el sector público, ¿no? Pero esta es una de esas otras cosas, porque dice, en la disposición final tercera del Real Decreto Ley, las referencias normativas al artículo 47 del texto refundido del Estatuto contenidas en dicho texto se entienden a partir de 31 de diciembre del 21, se entienden referidas también al artículo 47 bis. Por tanto, también a los ERTES derivados de lo que se conoce ahora como el mecanismo RED. Fijaros, por lo tanto, que esto va a afectar a una materia que es de negociación colectiva, que es lo que estamos viendo hoy, porque referencias en el Estatuto al artículo 47 tenéis fundamentalmente 2, la del artículo 85 y la de la disposición adicional 17ª. El artículo 85, que es el relativo al contenido de los convenios colectivos que pueden comprender procedimientos para resolver discrepancias surgidos en los periodos de consulta previstos en el artículo 47. Pues bien, estas
digamos, procedimientos para resolver discrepancias, sea mediación, sea arbitraje, los tribunales laborales, etcétera, etcétera, pues también podrán formar parte del contenido de los convenios colectivos en referencia no solo a los ERTEs comunes del artículo 47, sino también al mecanismo RET, ¿vale? Del artículo 47 bis. Y después otra referencia del estatuto al artículo 47 que también se entiende aplicable al 47 bis es la falta de aplicación, la inaplicación de los ERTEs a las administraciones públicas, ¿vale? Ahora en las administraciones públicas no puede haber ni ERTEs ni puede haber tampoco despidos por causas objetivas, ¿vale? Lo tenéis en la disposición adicional 17ª, el tema de los ERTEs, y lo de los despidos pues lo tenéis en las derogatorias de la reforma, la derogatoria. Bueno, ahora vamos a ver una serie vamos a seguir con una serie de cuestiones generales. Y bueno, ¿qué es lo que teníamos antes en el 47? Pues la posibilidad de suspender el contrato, reducir jornada de trabajo por causas ETOP y también por fuerza mayor, debiéndose seguir el periodo de consultas y el procedimiento ahí establecido, cualquiera que fuera el número de trabajadores implicados. Por tanto, aquí no entraban en juego, como sabemos, los umbrales del artículo 51, que sí entran en juego para el tema de los despidos colectivos, ¿verdad? Y entonces, bueno, lo que podemos decir es que las tres grandes líneas son estas, ¿no? Se puede reducir jornada o suspender contratos por causas ETOP. Ahora hay un matiz, ¿no? Que yo creo que es un matiz muy importante, ¿no? Es que estas causas ETOP y también la de fuerza mayor son temporales, y lo dice así la ley. O sea, son de carácter temporal. Y eso tiene, luego lo veremos, una importancia, creo, que bastante relevante en la cuestión del control judicial y sobre todo de la negociación también respecto de qué vamos a negociar, si un despido colectivo o un ERTE, ¿no? O sea, la naturaleza temporal de las causas va a determinar si estamos en un ámbito o en otro, y va a determinar también cuál es el control judicial, ¿verdad? Porque si acudimos a un despido colectivo siendo causas acreditadamente temporales, pues tendremos un despido colectivo probablemente no ajustado a derecho. Por tanto, ahora hay una distinción ya legal. Antes había la jurisprudencia, había dicho, oiga, si usted ha adoptado un ERTE no puede despedir siendo las mismas causas. Ahora ya hay una causa legal para no despedir si concurre las causas ETOP o fuerza mayor del ERTE, que es la temporalidad, ¿vale? Entonces se agiliza, como segunda cuestión, la tramitación de los ERTEs, se reducen plazos, se suprime la comunicación al SEPE, pues ahora ya se comunican entre ellas las entidades gestoras, se regula la facultad empresarial de desafectar y afectar a personas trabajadoras en función de las circunstancias, previa información a los representantes legales de los trabajadores y comunicación al SEPE. Y, por tanto, estas son un poco las grandes líneas de la reforma. En el artículo 47. En el artículo 47 bis, que es nuevo, de nuevo cuño, se introduce un mecanismo que no estaba previsto, pero que yo creo que está muy bien, que es un poco como el fondo de reserva de las pensiones en materia de seguridad social, pero que se dedica a, digamos, suministrar un fondo para que en caso de crisis se pueda acudir al mecanismo de flexibilidad, por tanto a los ERTEs, como forma de evitar la pérdida de empleo, ¿no? Entonces, prevé dos modalidades: la modalidad cíclica, que son crisis macroeconómicas, coyunturas generales, que puede durar como máximo un año, y bueno, pues, por ejemplo, la crisis financiera del 2008, o la que parece ahora que se nos viene encima con la subida de los precios de los carburantes y el gas y la reciente invasión de Ucrania, ¿no? Pues bueno, pues ahí tendremos las modalidades cíclicas que se podrán utilizar. La segunda es la modalidad sectorial. La modalidad sectorial será para determinados sectores de la economía, industria, hostelería, etcétera, donde pues haya una crisis en ese sector, ¿no? Sería lo que comúnmente o antiguamente conocíamos como la reconversión industrial, ¿verdad? Y entonces se aplica a los trabajadores afectados por el mecanismo RET una forma de protección social prevista en la disposición adicional 40ª
y son además colectivo prioritario para acceso al sistema de formación profesional laboral. Se trata de una prestación que resumidamente es el 70% de la base reguladora durante toda la vigencia de la medida, con un máximo mensual de 225 veces el IPREM y vigente al momento de nacimiento del derecho, incrementado una sexta parte. Luego se modifica también la disposición adicional 42ª de la Ley de Seguridad Social, y entonces para simplificar básicamente las actuaciones del SEPE y de la Tesorería, que han sido un poco caóticas durante la pandemia, y bueno, ha habido bastante problemática con eso, ¿no? Y finalmente se intenta reducir las cargas administrativas de las empresas y se remite a un reglamento que establecerá por el SEPE y la Tesorería un procedimiento único a través del cual las empresas puedan comunicar a ambas entidades el inicio y finalización de los periodos de suspensión o reducción de jornada, ¿verdad? Un poco para aclarar. Esto, deciros que, bueno, que la reforma todavía no ha tenido desarrollo reglamentario, que yo sepa, en artículos tan importantes que aún no están vigentes como el 11 y el 15, los contratos formativos y los contratos de duración determinada. En realidad están derogados ahora mismo el Real Decreto 2720/98 sobre el desarrollo del artículo 15 del Estatuto, y está también derogado el artículo el Real Decreto 488 de 2005, si mal no recuerdo, sobre contratos formativos. Es decir, el desarrollo reglamentario de contratos formativos y contratos de duración determinada se derogan con la reforma de forma tácita, ¿no? Y solo rigen hasta el 30 de marzo, perdón, que es cuando entran, del 22, claro, que es cuando entran en vigor estos preceptos. Bien, ¿cuáles son los motivos que han llevado a los agentes hosteleros, a vosotros y al legislador a aceptar esta reforma en materia de ERTEs? Bueno, pues ya lo hemos dicho un poco, ¿no? La experiencia con la COVID-19, que nos ha llevado a descubrir que no es necesario destruir tanto empleo si se emplea la flexibilidad como mecanismo de apoyo estatal al mantenimiento de esos empleos. Ello ha evitado pues, la pérdida de tejido empresarial, la pérdida de tejido productivo y la pérdida de puestos de trabajo. La economía española se ha caracterizado siempre por una enorme volatilidad en lo que es el impacto de las crisis cíclicas en el ámbito del empleo, y esto lo que pretende es hacer un poco de colchón keynesiano, si me permitís la referencia económica, a todas estas oscilaciones cíclicas, ¿no? Por otro lado, el proceso de digitalización, el cambio tecnológico también hace que el trabajador devenga, o la persona trabajadora devenga obsoleta información con más rapidez, ¿no? La obsolescencia formativa pues, es una cuestión también que se pretende paliar, ¿no? Y en los casos de reconversiones, o sobre todo en el tema de mecanismo red, pues se pretende acompañar todo ello con la formación. Algo que ya se hacía con el artículo 47 antiguo, pero que se potencia con la reforma, ¿no? Y entonces el mecanismo red, pues bueno, aquí tenéis los motivos, ¿no? Es decir, bueno, es instaurar de forma definitiva, ya sabemos que el capitalismo vive y convive con las crisis y que por lo tanto las vamos a tener periódicamente, pues bien está, como ha hecho la reforma, que se establezca un mecanismo de estabilización que evite un excesivo impacto, sea en las crisis económicas estructurales o sea en las crisis económicas sectoriales, ¿no? Por decirlas o por distinguirlas así. Bien, vamos ahora a empezar con los ERTEs por causas ETOP temporales, donde todo el proceso previo a lo que es la impugnación judicial termina con un acuerdo o con una decisión empresarial. Eso no hay ninguna novedad en eso, pero sí vamos a examinar un poco todo el mecanismo este de los ERTEs ETOP temporales, que terminan con decisión del empresario o con acuerdo de los representantes, de las personas representantes de los trabajadores. Entonces, las causas. Bueno, pues aquí las causas, la novedad es la que ya os he apuntado antes, ¿no? Se trata de causas económicas, técnicas, organizativas o productivas temporales. Claro, solo hay si comparamos la definición de las causas económicas, técnicas, organizativas, que la doy por sabida, en los ERTEs ETOP, y con la definición de esas mismas causas en el despido, observaremos que son prácticamente iguales. Las técnicas organizativas y productivas son exactamente las mismas. La misma definición en el 51 que en el 47. Ahora bien, las causas económicas hay una distinción. En el 47 se exige
o se presume que la disminución persistente en el nivel de ingresos ordinarios o de ventas es durante 2 trimestres consecutivos, mientras que para justificar un despido se exigen 3 trimestres consecutivos, ¿vale? Esta es la única distinción entre las causas ETOP del artículo 47 para los ERTEs y las causas ETOP del artículo 51 para los despidos. Fuera de esta definición, la única distinción que hay, que es la trascendental, es que las causas ETOP del 47 son temporales y las del artículo 51 se prevén ya definitivas. Y esto quiero insistiros, porque a nivel de negociación es importante. Es decir, oiga, si el negociador, si la otra parte ya está sugiriendo que nos hallamos ante una causa coyuntural, temporal, superable por, oiga, pues miren, vamos a poner la fuerza mayor. No es lo mismo un incendio que arrasa toda la empresa, que se prevé ya pues, una causa de fuerza mayor definitiva o al menos persistente, pues que a lo mejor un corte de suministro eléctrico por una fuerza mayor provocada en la línea eléctrica que se prevé la reparación pues, en 3 meses. ¿Vale? Lo primero dará lugar a un despido colectivo, será fuerza mayor permanente de despido. Lo segundo será una fuerza mayor temporal. Por tanto, en la negociación yo creo que ese es un factor que tenéis que tener muy en cuenta, ¿no? Y además en la ponderación judicial, si se tiene cierta cultura constitucional sobre el principio de estabilidad de empleo y el derecho al trabajo del artículo 35, pues habrá que ponderar en los despidos colectivos si la causa es temporal o es definitiva, porque si es temporal y acudimos al mecanismo del despido colectivo, estamos infringiendo el artículo 47. Así de sencillo, y por tanto la consecuencia habría de ser que el despido colectivo se califique como no ajustado a derecho. Bien, ¿cuál es el procedimiento? Una vez hechas estas reflexiones sobre la causa, el procedimiento no ha variado mucho, bien, lo primero que tenéis que saber es que para suspender jornada o suspender contrato o reducir jornada en una empresa da lo mismo los trabajadores que tengan y los trabajadores afectados por la medida. Con que afecte a un trabajador o una trabajadora tendremos que acudir al procedimiento del artículo 47 y establecer el periodo de consultas, ¿vale? Por lo tanto, aquí los umbrales, a efectos de determinar el inicio del procedimiento del periodo de consultas, no tienen ninguna relevancia. Entre otras cosas porque no estamos en el campo de aplicación de la Directiva 99/70 sobre despidos. Estamos en otro marco, estamos en flexibilidad. Y por tanto no juega aquí los umbrales como elemento decisorio para iniciar un procedimiento de consultas, ¿vale? Por tanto, sea cual sea el número de personas afectadas por la reducción de jornada o suspensión, se debe iniciar un periodo de consultas. El periodo de consultas durará, en la mayor parte de las veces, 7 días, ¿no? Cuando haya menos de 50 personas trabajadoras en la plantilla. Eso será el 90% de las ocasiones. Y si no, pues durará 15 días, ¿de acuerdo? El periodo de consultas. Este periodo de consultas se puede sustituir en cualquier momento por mecanismos de mediación o arbitraje que sean aplicables en el ámbito de la empresa y que deberán, eso sí, circunscribirse, acotarse a esos marcos temporales, 7 días, 15 días, en función del tamaño de la plantilla. ¿Cómo se constituye la comisión representativa y la comisión negociadora por parte de la parte laboral? Aquí no ha habido muchas variaciones. Ya teníamos la experiencia de los despidos colectivos en la ley del 12 y la modificación que se lleva a cabo del artículo 41.4, que es donde se regula la constitución de la comisión representativa y la comisión negociadora y las consecuencias de su no constitución. Por tanto, voy a ser muy breve en esto porque es una cuestión que ya está ahí, ¿no? Entonces la comisión negociadora estará integrada por un máximo de 13 miembros con representación de cada uno, en representación de cada una de las partes. El orden en que se constituye esta comisión negociadora, si representantes sindicales, si representantes unitarios, si qué pasa cuando hay varios centros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. No hay nada nuevo. Sigue siendo el artículo 41.4 del Estatuto, por tanto, a él me remito porque es algo que ya venís trabajando con el tema de los despidos colectivos, ¿verdad? La comisión representativa
de las personas trabajadoras deberá quedar constituida con carácter previo a la comunicación empresarial de la apertura del periodo de consultas. Y si el plazo máximo para constituir por parte de las representantes de las personas trabajadoras esta comisión representativa es de 5 días desde la fecha de la comunicación del empresario a la representación obrera de cuál es su voluntad, que es la de iniciar un periodo de consultas. Pues desde esta comunicación tenéis 5 días para constituir la comisión. ¿Qué pasa? Bueno, serán 10 días si no hay representación de las personas trabajadoras y tenemos que acudir a una representación ad hoc del 41.4. Entonces se incrementa el periodo para constituir. Pero en cualquier caso, sean 5 días con representación legal, 10 días con comisión ad hoc sin representación legal. La falta de constitución de la comisión representativa no impide el inicio del periodo de consultas, que se llevará a cabo, evidentemente, con el Banco Social vacío. Pero tendrá efecto y se habrá iniciado legalmente el periodo de consultas. Y en todo caso, la constitución de la comisión representativa tardíamente, es decir, pasados los plazos de 5 días, de 10 días, no va a aumentar el plazo de negociación en periodo de consultas que hemos dicho que son o 7 días o 15 días en función de si la empresa tiene más o menos de 50 trabajadores. Bien. ¿Cómo termina el procedimiento? Pues puede terminar con acuerdo o sin acuerdo. Así de sencillo. Cuando el periodo de consultas termina con acuerdo, el legislador, igual que que ha hecho o que venía haciendo con el artículo 47, establece la presunción de que concurren las causas justificativas. Cuidado que los despidos colectivos, y esto no lo ha tocado el legislador en la reforma, esta presunción no está. Y aquí hubo una sentencia, conocéis supongo, del Supremo, ponente Sebastián Moralo, que luego el Constitucional tumbó diciendo, oiga, usted no puede establecer una presunción legal de concurrencia de la causa e impedir que en los despidos individuales donde no se ha impugnado el acuerdo los trabajadores individualmente discutan esa causa, usted no lo puede impedir si no lo establece, porque es una limitación desproporcionada al derecho a la tutela judicial efectiva. Bien, pues decíamos que el procedimiento termina con acuerdo, en cuyo caso hay presunción de concurrencia de la causa top y solo puede impugnarse ante la jurisdicción social por fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. ¿Vale? Y en caso de que no haya acuerdo al final del periodo de consultas, decide la empresa. La decisión no es una decisión opaca, sino que tiene que ser una decisión notificada, tanto a las personas trabajadoras como a la autoridad laboral, como a la representación de las personas trabajadoras, y esa notificación debe contemplar el tiempo en que van a tener efecto la medida acordada, sea suspensión, sea reducción, sea las dos cosas. La decisión empresarial tiene efectos a partir de su fecha de comunicación a la autoridad laboral, salvo que en ella, en la decisión empresarial, se fije otra fecha distinta y posterior. En todo caso, tened en cuenta el plazo de caducidad, que son 15 días. Es decir, si en el plazo de 15 días desde la última reunión del periodo de consultas la empresa no se ha comunicado a la representación legal de las personas trabajadoras cuál es su decisión, pues entonces se produce la caducidad del procedimiento, conforme al artículo 16 a 29, que tenéis el procedimiento regulado del Real Decreto 1483-12, que en este punto no se ha tocado. O sea, no se ha modificado el reglamento de los ERES, que para reducciones y suspensiones se aplica también a los ERTES. Bien, en cuanto a la impugnación de la decisión, ¿cómo vamos a impugnar la decisión empresarial de un ERTE por causas ETOP? Bueno, lo pueden impugnar en primer lugar la autoridad laboral a instancia del SEPE porque piense que se ha llevado a cabo fraudulentamente en tema de prestaciones de desempleo. Se puede impugnar individualmente artículos 24 del Real Decreto 1483 y 138 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Esas son el cauce individual de impugnación, el procedimiento especial del 138. Y en este caso, bueno, pues si la sentencia declara que la medida no es justificada, entonces ordenará la inmediata reanudación del contrato de trabajo, condenará al pago de los salarios de trámite hasta la fecha de reanudación del contrato, salarios que serán
por su parte total o por la parte proporcional, según estemos ante una suspensión o una reducción de jornada, y finalmente ello sin perjuicio de que el empresario, en caso de que se declare no justificado el ERTE, tenga que devolver las prestaciones de desempleo a la entidad gestora. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el procedimiento colectivo? Bueno, pues el del conflicto colectivo. Aquí sí que juegan los umbrales. Hemos dicho que recordad que para adoptar las medidas empresarialmente y para iniciar un periodo de consultas es indiferente el tamaño de la empresa y las personas afectadas. No ocurre ello para la impugnación. Para impugnar por el cauce de conflicto colectivo se exige en el artículo 153 que se superen los umbrales del 51 del Estatuto. ¿Vale? Por lo tanto, el tema impugnatorio de acción judicial sí vais a tener que tener en cuenta los umbrales del 51 y solo podréis acudir a conflicto colectivo cuando se superen esos umbrales. En caso contrario, bueno, tenéis la vía del 20 de la ley reguladora, los afiliados, afiliadas, pues que os den su autorización y lo podéis impugnar en un solo procedimiento, pero no dejará de ser una impugnación plural, que no se tramitará conforme al proceso de conflicto colectivo, sino conforme al proceso individual con acumulación subjetiva del artículo 138. ¿De acuerdo? Bien, una novedad que se establece, bueno, que ya se ha experimentado en la normativa pandémica, es el tema de la prorrogabilidad de los ERTEs a iniciativa empresarial, articulándose también un periodo de consulta. Es decir, autorizado un ERTE, se puede prorrogar si subsisten las causas previa consulta con la representación legal de las personas trabajadoras. ¿De acuerdo? Eso sería a grandes rasgos pues, lo que sería el régimen jurídico de los ERTEs ETOP. ¿Vale? Ahora vamos, que insisto, son temporales, causas ETOP temporales. La temporalidad de las causas es un elemento importantísimo, determinante, trascendental. ¿Por qué? Porque nos marca si estamos ante un ERTE o nos tenemos que ir a un ERE. ¿Vale? Por tanto, tened en cuenta también que de alguna manera cuando se adopta el ERTE se congela la posibilidad de adoptar un ERE por la empresa por esas mismas causas. Es decir, cuando tú has adoptado un ERTE en tu empresa, no puedes, por la misma causa económica, decir, pues ahora vamos a adoptar un ERE. Oiga, ¿qué modificación ha habido? Mirad, en las causas económicas sería posible arguir, conforme al redactado legal, que si hay 2 trimestres consecutivos de reducción de ingresos o menos de 2 trimestres, se puede adoptar un ERTE, ¿vale? Y si ya llegamos a los 3 trimestres consecutivos, se puede adoptar un ERE. Pero en el resto de causas no hay esa distinción. Ya hemos visto que la distinción es que son temporales, nada más. Causas técnicas, organizativas, productivas. Por tanto, ahí vais a tener que tener en cuenta eso, ¿no? Es decir, cuidado porque la jurisprudencia ya que conocéis lo ha dicho varias veces. Es decir, cuando la empresa ha adoptado un ERTE, no puede, por esas mismas causas, adoptar un ERE, un despido colectivo, salvo que pruebe, y la carga de la prueba es de la empresa, que concurren nuevas causas o que se han agravado tantísimo las preexistentes que justifican una medida más dañina, más lesiva para el derecho al trabajo de las personas trabajadoras. ¿De acuerdo? Bien, dicho eso, vamos ahora al ERTE de fuerza mayor temporal. Bien, aquí las causas pues es la fuerza mayor, pero el legislador distingue esta vez entre lo que podríamos denominar una fuerza mayor temporal común y una fuerza mayor temporal por razones de protección de salud pública. Esto ya pues, nos obliga a sospechar que esta pandemia no es la última y que ya el legislador dice, bueno, vamos a curarnos en salud, nunca mejor dicho, y vamos a meter ya unos ERTEs instaurados para situaciones pandémicas desgraciadamente previsibles, ¿verdad? Bien, pues entonces lo que hace es regular, distinguir entre estas dos causas y entonces la fuerza mayor temporal común se tramita conforme al artículo 51.7 del Estatuto y los artículos 31 a 33 del Real Decreto 1483 y se inicia mediante una solicitud de la empresa a la autoridad laboral. Bien, antes de entrar en el análisis de todo el ERTE fuerza mayor temporal, deciros la gran diferencia entre lo que es los ERTEs por causas ETOP y los ERTEs por fuerza mayor, es que los ERTEs por causas ETOP, la intervención de la autoridad laboral es muy secundaria y no tiene en ningún caso ningún efecto
en la decisión final del empresario o en el acuerdo, ¿verdad? Lo contrario ocurre en los ERTEs fuerza mayor temporal, que igual que los ERTEs fuerza mayor, perdón, que los ERES fuerza mayor definitiva, son precedidos por una necesaria autorización de la autoridad laboral. Tenemos pues por aquí la última reminiscencia de lo que llamábamos antes de la reforma del 2012 expedientes de regulación de empleo, cuando era la autoridad laboral quien autorizaba o no los despidos y en este caso los ERTE. Bueno, pues aquí se sigue ese mismo esquema, se sigue el esquema de la autorización laboral. De la autorización laboral, cuidado, que ahora lo veremos, lo que hace la autoridad laboral no es autorizarlo por motivos discrecionales, sino limitarse a constatar si concurre o no concurre la fuerza mayor. Luego será la empresa quien decida. Es decir, puede perfectamente existir una autorización de la autoridad laboral que diga, constato que hay fuerza mayor y que luego la empresa no adopte medida alguna. Eso es posible y por tanto negociable, en vuestro caso, ¿no? Pero os quiero decir, la resolución de la autoridad laboral es una cuestión que es impugnable además judicialmente por una vía y la decisión empresarial en los ERTEs fuerza mayor es otra cuestión distinta que es impugnable por otra vía judicial, jurisdiccional distinta. Y eso hay que dejarlo meridianamente claro ya desde el principio. Hecha esta precisión, bien, pues ¿cómo se inicia el procedimiento? La empresa solicita a la autoridad laboral, acompañando los medios de prueba que considera oportunos y simultáneamente comunicándoos a vosotros, la representación de las personas trabajadoras, su intención de iniciar un procedimiento de fuerza mayor temporal, un ERTE de fuerza mayor temporal. Aquí tiene que haber bien, una constatación por la autoridad laboral de que existe esa fuerza mayor, cualquiera, como hemos dicho, que sea el número de las personas afectadas. Tiene que haber un informe preceptivo de la Inspección de Trabajo antes de dictarse resolución, que debe pronunciarse esta Inspección de Trabajo sobre si hay o no fuerza mayor, y la decisión, la constatación, la resolución administrativa de si concurre o no concurre fuerza mayor se tiene que dictar en los 5 días naturales desde que se efectúe la solicitud por parte de la empresa. Y debe limitarse esta resolución a constatar si hay o no fuerza mayor. No va esta resolución a entrar en la decisión empresarial que se puede o no tomar, ni en el alcance de esa decisión empresarial sobre el número de personas afectadas y el alcance temporal de la suspensión o reducción. Eso queda extramuros de la resolución de la autoridad laboral. En principio solo tiene que constatar la existencia o no de la fuerza mayor laboral. Y constatar la existencia es un acto reglado de la administración. No puede constatar la existencia de fuerza mayor y decir que resuelve que no hay fuerza mayor. O sea, es un acto reglado, no tiene discreción aquí ninguna la resolución administrativa. La resolución administrativa tiene efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor, por tanto pueden ser efectos retroactivos, y hasta la fecha determinada en la propia resolución. Y si no se emite resolución expresa, en el plazo de 5 días naturales desde que se solicitó, el silencio es positivo y se entiende autorizado el expediente de regulación de empleo. ¿De acuerdo? Una vez hecho esto, la impugnación de la decisión de la autoridad laboral, perdón porque no he pasado las diapositivas, vale, un segundito, vale. Bien, la impugnación, ¿cómo se lleva a cabo? Bien, pues aquí tenemos una diferencia con los ERTE-SETOP, ¿no? Y es que aquí tenemos dos cosas impugnables, ¿no? Dos cuestiones impugnables. Una, la resolución administrativa y otra, la decisión empresarial, ¿vale? Bien, la fuerza mayor ha de acreditarse mediante este procedimiento administrativo y si no se constata fuerza mayor va a poder impugnarse la resolución por la vía del artículo 151 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que es el procedimiento especial para impugnación de resoluciones administrativas de la autoridad laboral. Y si se aprecia fuerza mayor, pues tendrá la empresa entonces la posibilidad abierta, digo la posibilidad abierta, no tiene la obligación de adoptar el ERTE. Puede tener la empresa una autorización de la autoridad laboral y no adoptar el ERTE. Quiero decir, es una decisión empresarial.
Y en ese momento, bueno, corresponde a la empresa decidir, una vez autorizada el ERTE, la suspensión o reducción de jornada. Si la representación legal de las personas trabajadoras impugna la decisión empresarial, tendrá que ir por la vía del conflicto colectivo, ¿vale? Si impugna la decisión empresarial. Si impugna la resolución administrativa, tendrá que ir por la vía del artículo 151. Y previamente, luego lo veremos, ya hay varias resoluciones, sentencias del Tribunal Supremo de la Sala Cuarta que validan la necesidad de agotar la vía administrativa antes de impugnar por la vía del 151 la resolución administrativa denegatoria o autorizatoria de la fuerza mayor, ¿vale? Tendrá que agotar esa vía administrativa a través del recurso de alzada. En cambio, si optamos por la vía del conflicto colectivo y lo que queremos es atacar la resolución empresarial por desproporcionada, sea temporalmente, sea en cuanto al número de personas, sea porque se ha priorizado sin justificación alguna la suspensión de contratos sobre la reducción de jornada, la ley, luego veremos las normas comunes, prioriza la reducción de jornada frente a la suspensión. Por tanto, todos estos elementos los podemos impugnar colectivamente por el 153 frente a la resolución empresarial, atacando la resolución empresarial que después de autorizado el ERTE por fuerza mayor, lo aplica. ¿Bien? Entonces aquí distinguir sobre todo estos dos elementos objeto de impugnación. Después decíamos, vamos a dar una pequeña información sobre esta cuestión. Decíamos que teníamos la fuerza mayor derivada de decisiones de la autoridad pública, incluidas las razones de salud pública. Se regula ahora en el 47.6 del Estatuto y aquí, pues bueno, no hay muchas diferencias más allá de la definición de las causas, y también de la agilización de los procedimientos. Por ejemplo, la solicitud del informe de la inspección no es preceptivo. La empresa deberá justificar la existencia de las concretas limitaciones o del impedimento de actividad como consecuencia de una resolución administrativa, de la decisión gubernativa de declaración de un estado de alarma, de excepción de sitio, de lo que sea, ¿no? Y la autoridad laboral autorizará el expediente si entiende justificadas las causas. Por tanto, aquí la única distinción es que la fuerza mayor, igual que en el COVID, proviene no ya de una causa en sí, natural o externa a la empresa, sino de una resolución administrativa, gubernativa, que paraliza un sector de actividad o todos los sectores de actividad o ciertos sectores de actividad. Por tanto, se incorpora de forma permanente a nuestra legislación lo que ha sido un mecanismo pandémico previamente utilizado de forma transitoria, ¿no? Por los Reales Decreto Ley del 6 al 32, creo que era. Bien. Dicho eso, vamos ahora a entrar en las normas comunes a los ERTEs por causa SETOP y por causa de fuerza mayor. Bien, en primer lugar, lo que se regula es los términos de la reducción de jornada y prioridad de la reducción frente a la suspensión. Para todos los ERTEs, estamos aquí en normas comunes, por tanto, ERTE SETOP, ERTE fuerza mayor, sea fuerza mayor de carácter común o sea fuerza mayor de carácter gubernativo o pandémico, como le queráis llamar, pues rigen estas normas. La primera, la reducción de jornada tiene que ser entre un mínimo del 10 y un máximo del 70 y tiene que computarse sobre la base de la jornada diaria, semanal, mensual o anual. En segundo lugar, se tiene que priorizar la adopción de la medida de reducción frente a la de suspensión de contratos. Y en caso contrario, yo creo que es el empresario quien debe probar que no es viable priorizar la reducción frente a la suspensión. Eso va a caer sobre la carga de la prueba de la empresa. El contenido de la decisión empresarial, bueno, pues tiene que comunicar a la representación de las personas trabajadoras pues su decisión, sea de reducción, ¿y qué tiene que contener esta decisión? Pues el periodo durante el cual se va a aplicar la suspensión o la reducción, la identificación de las personas trabajadoras incluidas en el expediente de regulación y el tipo de medida a aplicar respecto de cada una de las personas trabajadoras. Por tanto, va a tener que individualizar en la comunicación. ¿Qué prohibiciones juegan durante los ERTEs? Primero, no se pueden realizar horas extraordinarias, ¿vale? Segundo, no se pueden externalizar, no puede haber nuevas externalizaciones de la actividad
de la actividad empresarial. Y tercero, no se pueden realizar nuevas contrataciones laborales. Bueno, aquí deciros, perdón que se me ha ido la diapo, deciros que aquí no se condiciona, no se contempla la prohibición de despedir que contemplaba el artículo 2 del Real Decreto Ley 920, que ha sido judicialmente polémica. En mi sala, pues recuerdo que tuvimos porque había parte de la sala que sosteníamos que la infracción de la prohibición de despedir del artículo 2 del Real Decreto Ley 920 tenía que ser la nulidad del despido, y la otra parte de la sala sostenía que tenía que ser el no ajuste a derecho del despido. Perdimos por un voto y por tanto en Cataluña ahora mismo se ha concluido que la vulneración de la prohibición de despedir del artículo 2 del Real Decreto Ley 920 relativo a la pandemia pues es el no ajuste a derecho. En cualquier caso, para estos ERTEs que estamos viendo ahora, no existe esta prohibición de despedir. Esto se ha suprimido, ¿vale? Por tanto, no la tenemos ahí. Ni tampoco se regula la suspensión de la interrupción de la duración máxima de los contratos temporales durante el ERTE, cosa que también se contemplaba en la legislación pandémica. Esto tampoco, y estaba en el artículo 5 del Real Decreto Ley 920, y esto tampoco se regula, pero sí se condicionan en la normativa de la reforma las exenciones de cotización de las empresas durante los ERTEs al mantenimiento del empleo durante los 6 meses siguientes al periodo de vigencia del ERTE, ¿vale? Y aquí sí nos va a ir bien toda la doctrina que se está cuajando ya en el ámbito del COVID para estos ERTEs que ya serán, por decirlo así, post-COVID, ¿no? ¿Qué excepciones tenemos a la prohibición? Pues que las personas en suspensión contractual o reducción de jornada que presten servicios en el centro de trabajo afectado por nuevas contrataciones o externalizaciones no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a ellas, ¿vale? Se deja aquí pues una suerte de cláusula abierta. Bueno, el tema de la formación se regula el derecho de las personas afectadas por el ERTE a que desarrollen acciones formativas con un aumento de crédito para financiar acciones en este ámbito de la formación programada, y los beneficios de la seguridad social, como ya decíamos, y ya venía anteriormente regulado en los ERTEs COVID, pues se condicionan ya se condiciona el mantenimiento del empleo de los afectados a que, es decir, se condiciona los beneficios de la cotización, las reducciones de cotización, las bonificaciones de cotización que luego veremos, se condicionan a que se mantenga el empleo, ¿vale? Por tanto, las interpretaciones que aquí jurisprudencialmente ya tenemos pues estarán vigentes, ¿no? Porque no hay ninguna variación sustancial en esta materia. Y en cuanto a la prestación de la seguridad social, luego la veremos, se regula en el artículo 267. Vamos ahora a ver el mecanismo RED, el nuevo mecanismo RED, que parecía con la reforma una cosa así muy lejana, de crisis y tal, pero que con lo que está sucediendo hoy mismo en Ucrania, pues a lo mejor no es una cosa tan lejana, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo funciona a grandes rasgos, ¿verdad? Y así pues podemos un poco tener conciencia de la posibilidad de utilizarlo, ¿no? Se crea este mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo y requiere siempre una autorización por parte del Consejo de Ministros. ¿Quién puede? Bueno, esta autorización requiere una previa información con vosotros, con los agentes sociales, ¿y quién la propone? Bueno, pues los Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de Trabajo y Economía, de Seguridad Social, de Migraciones, y entonces lo que hace esta, digamos, activación del mecanismo es abrir la puerta a una serie de ERTEs que estarán financiados por el Fondo de Red de Sostenibilidad de Empleo, pero esa apertura de puerta no quiere decir que las empresas ya puedan adoptarlos directamente o que se les vaya a conceder, sino que entonces se va a tener que seguir el mismo procedimiento que hemos visto hasta el momento, ¿no? Entonces habrá dos modalidades, que son la modalidad cíclica y la modalidad sectorial. La cíclica para las crisis, digamos, de ciclo económico, las crisis financieras, las crisis como la de 2008, y la sectorial, que son crisis de impacto limitado a determinados sectores de la economía.
¿de acuerdo? En cuanto a la activación, como os he dicho, se regula en el 47 bis 2. Bueno, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas podéis solicitar a los ministerios que hemos dicho antes la convocatoria de la comisión tripartita del mecanismo RED, y esta comisión debe reunirse en el plazo de 15 días para que se pueda solicitar y analizar la existencia de justificación, digamos, real para activar el mecanismo RED y, por tanto, para activar el empleo del Fondo de Red de Sostenibilidad. El procedimiento, bueno, pues las empresas van a poder solicitar los ERTEs una vez activado este mecanismo por el gobierno, y se regula, pues se inicia mediante la solicitud por parte de la empresa dirigida a la autoridad laboral, se inicia un periodo de consultas. Bien, aquí el procedimiento es muy similar al anterior y por tanto no os voy a aburrir con él porque es prácticamente lo mismo. La autoridad laboral dictará, una vez solicitado, hecho el periodo de consultas, etcétera, dictará una resolución en el plazo de 7 días naturales a partir de la comunicación del periodo de consultas, y si transcurrido dicho plazo no ha recaído pronunciamiento, pues silencio positivo, ¿vale? Cuando el periodo de consultas concluye con acuerdo, la autoridad laboral autoriza el ERTE, aplicando la empresa la reducción de jornada o suspensiones que haya acordado con vosotros y vosotras. Y después, cuando concluye sin acuerdo, la autoridad laboral dicta resolución estimando o desestimando la solicitud empresarial. Estimará la solicitud en caso de entender que la documentación se deduce de la situación cíclica, o sea, que de la documentación se deduce que la situación cíclica o sectorial concurre en la empresa. Por tanto, aquí tenemos, a diferencia de los ERTEs comunes, ERTEs autorizados nuevamente. Se parecerían estos ERTEs del mecanismo RED en este sentido a los ERTEs fuerza mayor, ¿vale? Requieren una autorización de la autoridad laboral. Si no tiene la empresa la autorización, no se pueden llevar a cabo. ¿Qué normas comunes? Bueno, pues tenemos a los ERTEs de red cíclicos y sectoriales, las tenéis en el apartado 15 del 47 bis, y aquí tenéis, pues bueno, que se les aplican las normas del artículo 47.4 relativas a la prorrogabilidad, y las mismas normas comunes que hemos visto antes para los ERTEs, prohibiciones, el margen del 10 al 70% de reducción de jornada, la prioridad de la reducción de jornada sobre la suspensión. Todas estas normas comunes de los ERTEs, ETOP y fuerza mayor comunes, se aplican a los ERTEs RED, del mecanismo RED. Y después la inspección controlará las actuaciones del mecanismo RED y tendrá acceso a los datos incorporados mediante procedimientos automatizados, etc. Bien. Lo que da sentido, digamos, financiero a toda esta novedad del mecanismo RED, pues es el fondo, ¿no? Es el Fondo RED de Sostenibilidad del Empleo, que se regula en el apartado 6 del 47 bis. Y este es un fondo sin personalidad jurídica que se constituye en el Ministerio de Trabajo y Economía Social y que tiene como finalidad atender a las necesidades futuras de financiación derivadas de este mecanismo, del mecanismo RED. ¿Cómo se financia? ¿De dónde viene el dinero? Pues de las prestaciones y exenciones a las empresas a cargo de las cotizaciones de la Seguridad Social, incluidos los costes asociados a la formación, ¿vale? Y pues los excedentes de ingresos que financian las prestaciones de desempleo en su nivel contributivo, lo que se aporte por presupuestos generales del Estado, los instrumentos financieros de la Unión Europea que se pueden destinar a este fondo y los rendimientos de cualquier naturaleza que el capital obrante en el fondo pues, pueda generar. Estas serían básicamente las fuentes financieras del fondo. Acciones formativas en los ERTEs de los artículos 47 y 47 bis. Bueno, pues se regulan en la disposición adicional 25ª del Estatuto y las empresas pueden desarrollar estas acciones para cada una de las personas afectadas para mejorar la empleabilidad de las mismas y sus competencias laborales, ¿no? Se prioriza el desarrollo de acciones formativas dirigidas a las necesidades formativas reales de la empresa, ¿no? Y a las vinculadas a la adquisición de competencias digitales para recualificar de esta forma a las personas trabajadoras afectadas por el ERTE. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de acciones formativas? Bueno, yo me remito aquí a las dos normas que la regulan, que son la Ley Orgánica 5/2002 y la Ley 30/2015. ¿Vale?
Luego se regula el acceso a los datos de los ERTEs por la Tesorería, el SEPE y la Inspección de Trabajo, de forma que hay una coordinación entre estos tres organismos. Y en cuanto al régimen de seguridad social, que es lo que dentro de la estructura de la flexiguridad sería la seguridad para las personas trabajadoras, que vendría dado por este tipo de prestaciones. Primero, bueno, las prestaciones, o mejor dicho, el régimen de la seguridad social de los ERTEs, pues son fundamentalmente dirigidos a proporcionar unas prestaciones durante la situación de suspensión o reducción de jornada, y tiene unas normas sobre cotización, sobre beneficios en la cotización de la seguridad social, etc. Tenéis aquí, veo que son ya las 11, y que llevo pues ya casi una hora con el tema. Tenéis aquí los beneficios, que son exenciones de cotización, efectos de las exenciones para la persona trabajadora, cómo se solicita, las sanciones por omisión a las acciones formativas y reintegro de cuota, y la cláusula de salvaguarda de empleo, que es lo que ya hemos visto. Voy a hacerlo así a salto de mata, porque si no, prefiero abrir un debate, que me planteéis cuestiones, que no estar pues exponiendo cosas que a lo mejor en materia de seguridad social tampoco a las personas negociadoras os afectan tanto, porque son normas generalmente de ius cogen, ¿no? Luego hay un régimen transitorio de los ERTEs COVID, que si tenéis... Bueno, hay una protección social específica para las personas que están en el mecanismo, afectadas por el mecanismo RED, que es distinta de la del COVID común, y que se contempla en la disposición adicional 41ª, ¿vale?, de la Ley General de Seguridad Social. Y ya con esto, creo, concluyo la exposición. Y en todo caso, si queréis, os he aportado también pues, las últimas sentencias del Tribunal Supremo en materia de ERTE COVID, y bueno, pues aquí tenéis algunas de ellas. Como veis, esta jurisprudencia nos va a ser de utilidad con estos nuevos ERTEs, porque, como hemos tenido ocasión de examinar a lo largo de la exposición, están muy inspirados, en ocasiones son lo mismo que los ERTEs COVID, y por tanto las cuestiones jurisprudenciales que se resuelvan en los ERTEs COVID van a ser un precedente valioso para estos ERTEs nuevos, sobre los cuales evidentemente todavía no hay jurisprudencia, más allá de la que pueda haberse generado desde el 31 de diciembre, si es que hay alguna sentencia en este sentido, ¿no? Entonces aquí tenéis, por ejemplo, una interesante, ¿no? Los concesionarios públicos pueden presentar un ERTE por fuerza mayor del artículo 22 sin perjuicio del derecho a solicitar y obtener el restablecimiento del equilibrio económico del contrato. Esto es una cuestión que fue controvertida, es decir, el contratista de la administración pública que tiene posibilidad de acudir al expediente administrativo de contratación para restablecer el equilibrio derivado de la suspensión de contratos o reducciones de jornadas impuestas por fuerza mayor COVID o por causas de COVID, bueno, ¿cómo compatibilizábamos eso? ¿Podía pedir un ERTE de fuerza mayor? Pues bueno, aquí la jurisprudencia eso está diciendo que sí. Aquí, por ejemplo, esta que es una ponencia de Antonio Sempere, el de 17 de diciembre de 2021, pues tengo que deciros que es una importante sentencia, puesto que deja sentado, y luego se va a reiterar en las siguientes, que frente a la suspensión temporal de contratos de trabajo como consecuencia de un ERTE, el plazo de un ERTE de fuerza mayor, el plazo para resolver el recurso de alzada interpuesto por la empresa, pues es el plazo común que se contempla en la ley para el procedimiento administrativo de las administraciones públicas, la 3915. Bien, es decir, se discutía en estos casos si había que agotar o no la vía administrativa, porque la ley no decía nada. No decía nada la normativa COVID, no dice nada la normativa actual de ERTES 47 y 47 bis, y no dice nada tampoco el Real Decreto 1483/2012. Entonces la pregunta era, oye, en los ERTES fuerza mayor, si impugnamos la resolución de la autoridad laboral, hay que agotar la vía administrativa. No tiene mucho sentido. Eso se tendría que quizá reformar, porque estamos hablando de ERTEs fuerza mayor. Es decir, una cosa que el propio procedimiento ante la autoridad laboral se conceptúa como urgente, que se tiene que resolver en 5 días.
Y una cosa que se tiene que resolver en 5 días, tienes luego que, si no estás de acuerdo con la existencia o inexistencia de fuerza mayor, tienes que esperar 3 meses a que se resuelva un recurso de alzada. A mi entender es un dislate porque esto tendría que resolverse directamente por la vía judicial, si se quiere con medidas cautelares, pero no imponer a las personas trabajadoras o incluso a las empresas pues un recurso de alzada de 3 meses para resolver algo tan perentorio como es un supuesto de fuerza mayor. En todo caso, bueno, es una cosa que está regulada como está, y si no hay regulación sobre el agotamiento de la vía administrativa en un procedimiento administrativo específico, como es el que regula el Real Decreto 1483/12, ¿qué ocurre? Que nos vamos a la normativa administrativa común, que no es otra que la que regula el recurso de alzada, los 3 meses, etc. Por lo tanto, esto es lo que viene a validar esta importante sentencia del Tribunal Supremo del 17 de diciembre del 21, que luego ha sido seguida por otras sentencias, pues por ejemplo, esta segunda del 20 de enero del 22, esta otra de Concha Ureste del 20 de enero del 22, que bueno, todas ellas pues vienen a constatar eso, que se exige un recurso de alzada en casos de ERTE fuerza mayor. A mí, si me preguntáis, ¿me parece adecuado? A mí me parece un disparate, siendo una fuerza mayor lo que es, ¿no? Y siendo los plazos para resolver que tiene la autoridad laboral, pero es lo que al menos tenemos. Esto es quizá un hueco que se tendría que resolver mediante, además no costaría mucho, mediante una modificación reglamentaria del 1483, donde se regulan las impugnaciones, pues por ahí podría tener cabida pues el acceso directo a la vía judicial y decir que por ejemplo, que la resolución administrativa autorizatoria o no de la fuerza mayor tiene ejecutividad y es directamente impugnable ante los tribunales de la jurisdicción social. Y con eso se solventaría un problema que está dando, bueno, pues muchos quebraderos de cabeza, porque, como os he dicho, en los supuestos de fuerza mayor se puede impugnar la resolución administrativa, pero también la decisión empresarial, ¿no? Entonces han planteado problemas de prejudicialidad. ¿Tenemos que esperar a que resuelva la administración? No, ya se ha dicho que no. Podéis impugnar la decisión empresarial sin esperar a que resuelva la administración o, mejor dicho, sin esperar a que resuelva la administración el recurso de alzada y menos aún sin esperar a que el Tribunal de lo Social resuelva la impugnación de la resolución de la resolución definitiva administrativa. Bueno, y yo con esto, si me permitís, pues ya dejo de compartir la pantalla. No sé si lo voy a hacer bien esto o no, pero en todo caso ya me someto a vuestras preguntas y a vuestras cuestiones para lo que sea menester. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todas y a todos por vuestra atención y perdonad si me he extendido un poquito más de la cuenta.